El millonario se queda chocado al descubrir la razón por la que la mendiga limpia su oficina. La ciudad nunca se detiene. Las luces parpadean en un ritmo frenético, pero dentro del elegante edificio de oficinas, los ecos son diferentes. El sonido de la escoba rastrillando el suelo se mezcla con murmullos de empleados bien vestidos, que discuten negocios que parecen muy lejanos de la realidad de Vanessa. Una madre soltera que lucha día a día en este mundo tan desigual. Si alguna vez pensaste que una sola persona puede cambiar tu vida, deberías ver cómo ella, con su uniforme descuidado, entra cada mañana a limpiar el caos dejado por otros. Todos la conocen como la mendiga del edificio, sin saber que su nombre es Vanessa y que su lucidez brilla más que cualquier traje caro. Hoy, mientras recoge los restos de un almuerzo olvidado, siente ese nudo en el estómago que siempre la acompaña. Se pregunta si Lucía habrá comido y si un día podrá despedirse de la escoba y el cubo de fregón. Su corazón late con fuerza. ¿Es posible que la vida pueda cambiar tan repentinamente? Sin embargo, la vida es caprichosa. En un abrir y cerrar de ojos, un problema de salud la lleva a urgencias. La noticia deja a Octavio paralizado. ¿Qué hacer ahora? Sin ella, todo parece caótico. Por otra parte, Eduarda, la gerente, ve la oportunidad perfecta para eliminar a Vanessa de su camino y empieza a tejer un manto de mentiras en el entorno laboral, sembrando dudas en la mente de Octavio. ¿Por qué confiar en ella? Susurra por las esquinas. La atmósfera se torna cada vez más tensa, mientras Vanessa lucha entre el dolor y la incertidumbre hospitalaria. Octavio se encuentra atrapado en la confusión, defendiendo a Vanessa, tratando de deshacerse de las acusaciones de Eduarda. Pero cada palabra suya desata un torbellino de resentimiento. La confrontación es un peligroso juego de poder. Vanessa, enterándose de la magnitud de la traición, siente cómo se quiebran sus esperanzas. ¿De verdad Octavio la apoya? ¿O está usando esta situación para limpiar su propia imagen? La discusión llega a un punto culminante. Los gritos reverberan por el pasillo, mientras Vanessa piensa en Lucía, en su futuro, en lo que el despliegue de esta batalla puede costarles a ambas. Ese torbellino de emociones y dudas la llenan de angustia. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Un grito resuena en el aire. Un eco desgarrador que corta la tensión en la oficina como un cuchillo afilado. El rostro de Octavio se transforma en un lienzo de sorpresa y miedo. Se detiene en seco, apenas reconociendo la escena. Vanessa, rodeada de médicos y enfermeras, es atada en una camilla, se ha desplomado de repente. La luz blanca de la sala de emergencias brilla intensamente, reflejando el terror que baila en los ojos de los presentes. «Vanessa», grita Octavio, atravesando la multitud que se agolpa a su alrededor. El pulso le late con fuerza, como si toda su vida estuviera en juego. La figura de Vanessa, tan fuerte en su dedicación, ahora parece pequeña, vulnerable. Estira la mano para tocarla, pero es detenido por un par de enfermeras que se interponen entre ellos. Mientras tanto, el rostro de Eduarda se transforma. Su sonrisa finge preocupación, pero sus ojos brillan con una malicia latente, un brillo que Octavio no alcanza a captar mientras observa cómo los médicos comienzan a laparoscopiarla. Su respiración se hace cada vez más errática. «¿Qué le pasa?», grita desesperado, pero las palabras solo resuenan como ecos vacíos en la sala. Y luego, el silencio. El reloj avanza con lentitud, como si el tiempo se hubiera detenido. La cara de Eduarda se transforma en algo más oscuro. Ella murmura: «Tal vez ahora pueda haber un cambio en la empresa». Escucho sus palabras susurrando a otras personas que aguardan a su alrededor.
Los rostros componen una especie de mosaico de cómplices de un engaño ligero, uno que no alcanzan a vislumbrar. Mientras Vanessa lucha en la mesa de operaciones, cada respiro se siente como el último. Octavio, sintiendo un torbellino de emociones, comienza a cuestionar a Eduarda. ¿Cómo puedes hablar así? Ella es la que mantiene la oficina en orden. Y tú solo siembras discordia. Le lanza una mirada que entrecruza el desprecio y la urgencia. Pero los ojos de Eduarda brillan de una forma impactante. ¿Limpia? Ella es algo más que eso. No sabes nada de ella. Dice, su voz un susurro afilado. Y cuando las puertas se abren, todo cambia. Los médicos aparecen, sus rostros serios y sombríos. Tenemos noticias sobre Vanessa, dice uno, su mirada fija en Octavio. Hay algo que tenemos que revelar. El corazón de Octavio se detiene. ¿Qué sucede? Díganme, grita, con el miedo inundando su voz. El médico se aclara la garganta. Vanessa no es solo una madre soltera, ella es. La frase queda suspendida en el aire, y el mundo alrededor de Octavio se disuelve en un borrón. Su mente trabaja 1000 por hora, preguntándose si existe algo más allá de lo que ha visto. ¿Un pasado oscuro? ¿Una enemistad insospechada? Ella es la dueña de un conglomerado que estaba en quiebra, finaliza el médico, y de repente la sala parece temblar, porque es la hermana perdida de un famoso magnate. Su padre era un empresario conocido, y ahora ella puede hacer que todo cambie si logra salir de este accidente. Octavio queda atónito. Las palabras se retuercen en su mente. La mujer que siempre consideró una mendiga es en realidad parte de un mundo que nunca imaginó. La traición de Eduarda, sus sospechas, todo toma un matiz diferente. ¿Quién era realmente Vanessa? ¿Qué otras sorpresas escondía su vida? ¿Y cómo cambiaría su vida? Ahora que todo estaba al borde del colapso, el grito vuelve a resonar en su mente. Necesita respuestas, urgentemente. ¿Pero estará a tiempo para salvarla y descubrir toda la verdad? Octavio está allí, con el corazón en un puño, esperando las noticias sobre Vanessa. Cada segundo parece un siglo. Se siente atrapado en un laberinto de emociones. Su mente da vueltas a la revelación que acababa de escuchar. ¿La hermana perdida de un magnate? Despertador. La figura frágil de Vanessa se asienta en su mente, y todo lo que creía saber de ella se desmorona en su interior. Los médicos se acercan, su expresión es seria. El aire se vuelve pesado, como si la sala misma supiera que lo que viene es devastador. ¿Qué pasa con ella?, grita Octavio, su voz casi quebrándose. El médico hace una pausa, su mirada se vuelve sombría. La situación es crítica. Ella ha tenido un paro cardíaco, dice con voz grave. Y el mundo de Octavio se quiebra. Paralizado, el caos comienza a tomar lugar dentro de su cabeza. ¿Por qué no repiten los procedimientos?, se pregunta. Ella no puede irse así. Necesitamos hacer algo. Las enfermeras se mueven rápidamente, dejando a Octavio estancado en un mar de desesperación. Su mente se inunda de recuerdos. La imagen de Vanessa sonriendo mientras barre la oficina, sus ojos llenos de determinación. Pero ahora, en ese momento, el horizonte de su vida se ve oscuro. De repente un murmullo a sus espaldas lo saca de su trance. Eduarda se acerca, una sombra que parece alimentarse de la angustia en el ambiente. Tal vez ahora reconocerán su verdadero valor, dice en un tono casi burlón. Y algo en su voz provoca que Octavio se vuelva hacia ella, furioso. ¿Cómo puedes decir eso ahora? Es una vida la que está en juego. Grita, pero ella solo sonríe. Ese gesto provoca un escalofrío en Octavio. La figura de Eduarda se vuelve una amenaza palpable. La distancia entre ellos se transforma en un abismo. Pero no hay tiempo para eso. De repente, un estruendo retumba como un trueno. La puerta de la sala de emergencias se abre de golpe, y un grupo de hombres envueltos en trajes oscuros irrumpen la escena, como si fueran sombras anunciando el caos. ¿Quiénes son ustedes?, pregunta un enfermero, confundido. El líder, un hombre alto con aires de autoridad, toma un paso adelante. Vine a buscar a Vanessa, dice con una voz que hiela la sangre. Solo entonces Octavio nota el logotipo en sus chaquetas, un símbolo que le es vagamente familiar. ¿Por qué?,
¿Quiénes son ustedes? Inquiere Octavio temiendo la respuesta. El hombre sonríe. Estamos aquí para llevarla con nosotros. Tiene una deuda que saldar y un legado que cumplir. Las palabras revelan algo oscuro, un hilo de la historia que conecta a Vanessa con un mundo que nunca debió conocer. Octavio siente que el suelo se desmorona bajo sus pies. ¿Una deuda? Ella es solo una madre soltera, grita, pero el hombre le responde. No, ella es mucho más. No sabe todo lo que ha heredado ni lo que puede cambiar en este mundo, pero su tiempo se acaba. El pánico lo envuelve. Eduarda observa con satisfacción, pareciendo disfrutar del caos que se desata. La hermana perdida de un magnate, ¿qué más oculta? Se dice a sí mismo angustiado. Mientras el grupo se acerca, Octavio siente la necesidad de actuar. No se la lleven, grita con toda su fuerza, pero ya es demasiado tarde. Los hombres comienzan a arrastrar a Vanessa, que aún permanece inconsciente. El caos se convierte en un grito de alerta. Octavio se encuentra en medio de una batalla por el alma de Vanessa. Sus miradas se cruzan por un instante, una chispa de esperanza en sus ojos, antes de que la oscuridad lo consuma todo. Y en ese segundo, él sabe que este no es el final. La lucha por salvarla apenas ha comenzado, y ahora cualquier cosa puede suceder. ¿Podrá descubrir la verdad detrás de la vida secreta de Vanessa? ¿Y qué consecuencias traerá para todos ellos? La incertidumbre se cierne en el aire, y Octavio siente que no hay vuelta atrás. Octavio siente cómo el suelo se desmorona ante sus pies, y en un instante sabe que no puede permitir que se lleven a Vanessa. Grita en un impulso desesperado. ¡No! ¡Deténganse! Los hombres de traje se congelan un segundo. Sus ojos se encuentran con los de Octavio. En ese breve silencio se siente la tensión corriendo como electricidad en el aire. Eduarda observa con una sonrisa que parece más una mueca. Su mirada dice que disfruta del caos, como si todo esto fuera un juego. ¿De verdad piensas que puedes detenerlos? Se burla, mientras los hombres comienzan a tirar de la camilla. Pero algo se enrarece en el ambiente. Un sonido sordo retumba en la sala. Todos vuelven a mirar hacia la puerta de emergencias. Un grupo de policías entra. Su presencia dominante desata un nuevo torrente de murmullos. ¿Qué está pasando aquí?, pregunta uno de ellos, su tono firme e autoritario. Octavio siente que una chispa de esperanza reluce en medio de la confusión, como una vela en la oscuridad. «¡No se la lleven!», grita, frustración a un lado. «Ella necesita atención médica». El líder de los hombres de traje frunce el ceño, pero entonces, en nombre de la policía, da un paso adelante. «¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué quieren a esta mujer?», pregunta, sus ojos marcando seriedad. «Ella nos pertenece. Venimos a llevarla a casa», responde uno de los hombres de traje, pero su tono pierde firmeza al ver la creciente presión de la policía. Un instante de confusión instantánea se agudiza, mientras el médico que ha estado de pie observando establece contacto visual con Octavio. «Esto es muy serio. Si hay algo que oculten, ahora es el momento de hacerlo», dice el médico, tensando el ambiente aún más. En ese momento, Vanessa, aún inconsciente, comienza a moverse ligeramente. Las sombras en sus ojos se desprenden de un manto de dolor, como un despertar que no quiere que la atrapen, pero ella no sabe dónde está. «¡Vanessa!», grita Octavio, intentando cruzar el espacio entre él y ella, pero los cuerpos de los hombres de traje se interponen. «Es nuestra oportunidad», dice una de las enfermeras, mirando a sus compañeros. «Necesitamos estabilizarla ahora». Todo se vuelve errático. Uno de los hombres de traje se atreve a dar un paso hacia el grupo de la policía. «Esto es un malentendido. No sabemos qué está pasando aquí». Su voz tiembla ligeramente, revelando nervios. Sin embargo, el jefe de policía parece más decidido que nunca. De repente, antes de que nadie pueda reaccionar, un grito desgarrador va precedido de una explosión sónica, como un trueno que sacude la sala. Las luces parpadean un momento, y en el instante que se apagan, se oye una risa burlona. Al volverse a encender las luces,
Un pequeño grupo de personas irrumpe en la sala con una presencia tan densa que todos los demás parecen desvanecerse. Vestidos elegantemente, sus rostros son familiares, pero en esta situación su apariencia es inconfundiblemente amenazante. Octavio siente que el aire se le escapa al verlos. ¿Cómo es posible?, se pregunta, su mente divagando entre recuerdos confusos de reuniones en salas de juntas. Una voz conocida, una risa que lo hace temblar. Son los socios de Vanessa, murmura, comprendiendo al instante la magnitud de lo que está pasando. Son los ejecutivos de la compañía que ella dejó atrás. ¿Qué está ocurriendo aquí?, pregunta una mujer con mirada fría, que se acerca a Vanessa en la camilla. Está en manos equivocadas. ¡Llévenla!, grita enérgicamente, y Octavio, incapaz de procesar lo que está sucediendo, siente un hueco en el estómago. Es una lucha por el control. En medio de los temores, gritos y confusión, la verdad se desliza entre sombras donde menos la espera. Vanessa, la madre soltera, la mendiga del edificio, no era solo una limpiadora. Era la pieza central de un rompecabezas que él jamás podría haber imaginado. ¿Qué más me ocultaste?, piensa su corazón, queriendo regresar a esos momentos compartidos en la oficina, sintiendo su presencia. Y allí, en esa sala de emergencia llena de rabia y miedo, Octavio comprende que no solo se trata de salvar a Vanessa, se trata de descubrir un mundo que ella nunca reveló, donde alianzas rotas y secretos guardados pueden transformar vidas para siempre. ¿Cómo iba a enfrentar esto? Nadie podía hacerle frente a la tormenta que se avecinaba, pero él se niega a rendirse. Las luces titilan y se apagan de nuevo. Todo se convierte en un caos. Quiere gritar, muy adentro no sabe a quién confiar. ¿Serán sus aliados o enemigos aquellos que se dicen socios? Todo parece desmoronarse, dibujando preguntas en su mente. ¿Quién era realmente Vanessa? ¿Y cómo podría salir de este enredo antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad lo envuelve a medida que la lucha por notificar la verdad apenas comienza. Los murmullos en la sala se intensifican. La tensión se siente en el aire como un chispazo que podría encender una explosión. El grupo de personas elegantemente vestidas se ha convertido en una sombra que se cierne sobre Vanessa. Octavio se siente atrapado, como un ratón en un laberinto sin salida. La mirada de la mujer con aire de autoridad lo atraviesa y le lanza una advertencia silenciosa. «Esto es solo el comienzo. Déjenla en paz», grita Octavio, sus manos temblando, pero su voz se ahoga en el caos que se desata a su alrededor. Los policías intentan contener la situación, pero el ambiente está cargado de adrenalina. Los hombres de traje son firmes, implacables, como un grupo de cazadores cansados de esperar. «Ella tiene una deuda que saldar», dice uno de ellos, y sus palabras golpean a Octavio como un puñetazo en el estómago. ¿Una deuda?, piensa, luchando por entender. ¿Qué tipo de deuda puede tener una madre soltera que lava pisos? La rabia lo consume, pero no tiene tiempo para buscar respuestas. Sus ojos se clavan en Vanessa, que sigue inconsciente en la camilla. De repente, siente un tirón en su corazón. No está solo en esto. Un grupo de empleados, aquellos que a menudo veían a Vanessa como la mendiga, se han reunido al fondo de la sala. Sus miradas, antes indiferentes, ahora están llenas de preocupación. Un murmullo crece entre ellos. «No podemos dejar que se la lleven», se escucha. Es un destello de solidaridad que lo empodera. Pero todo se detiene cuando ocurre lo inimaginable. Una explosión retumba desde el pasillo, y las luces parpadean otra vez. Todo el mundo se vuelve hacia la puerta. Los rostros se convierten en máscaras de miedo. «¿Qué fue eso?», pregunta alguien. La puerta se abre, y un equipo SWAT irrumpe en la sala, como una tormenta. «¡A todos al suelo!», gritan. El caos se desata nuevamente. La gente grita, mientras los hombres de traje retroceden, confundidos y aterrados. Octavio siente que su corazón late con fuerza, al borde del colapso. Esto no puede estar sucediendo. ¿Por qué hay un equipo SWAT aquí? La pregunta gira en su mente, mientras los policías buscan refugio tras las camillas. «Vanessa»,
«Despierta, por favor», grita, pero su voz se pierde en la cacofonía. El grupo policial se mueve con precisión táctil, apuntando sus armas a los hombres de traje. «Identifíquense y suelten a esa mujer», ordena el oficial al frente, y Octavio siente un leve atisbo de esperanza. Pero ocurre algo que paraliza a todos. La mujer de autoridad, entre los hombres de traje, antes altiva y segura, ahora revela una expresión de pánico. «No, no puede ser», murmura, y Octavio no puede evitarlo. «¿Qué demonios sabes que nosotros no?», se lanza al aire, su ira chocando con la confusión general. Y entonces, en un giro que sacude los cimientos de la sala, ella responde: «El legado de Vanessa, el mismo que tratamos de proteger, es mucho más grande de lo que parece. Su familia, lo que ella no recuerda, está más vivo que nunca. Su padre no era solo un empresario. Él estuvo involucrado en un escándalo que comprometió a muchas personas. Vanessa es la clave para destapar la verdad». El aire se vuelve denso. El escándalo, el legado, todo está entrelazado de una manera que Octavio nunca imaginó. Su mente da vueltas. La mujer, la mendiga, la madre soltera, es en verdad la guardiana de un secreto oscuro. Algo dentro de él comienza a desmoronarse. Octavio siente un torrente de emociones. Cuando mira a Vanessa, consciente o no, ella es mucho más que la limpiadora que él creía. Es un eslabón perdido en una cadena de poder, traición y corrupción. Pero en lugar de desmoronarse, él sabe que debe actuar. Su vínculo con Vanessa ha cambiado para siempre. «No puedo dejar que se la lleven», repite en su mente. Mientras tanto, los agentes del SWAT avanzan, cada movimiento más seguro, con la determinación de desarticular la amenaza. La sala se convierte en un campo de batalla de lealtades y secretos por descubrir. La pregunta crucial asedia su mente. ¿Qué harán ahora con esa revelación que podría cambiar todo? La mujer mira a Octavio con una mezcla de miedo y desafío. «Lo siento, no puedes salvarla», dice. Y en ese momento él sabe que la lucha apenas comienza. Porque en un giro inesperado, la vida de Vanessa no es solo una historia de lucha. Es un entramado de conspiraciones que pondrá a prueba a todos los que se atreven a acercarse. El laberinto se ensancha, y Octavio siente que debe seguir adelante, desentrañando verdades que podrían costarle más de lo que puede imaginar. ¿Sacará a Vanessa de este fuego cruzado? ¿O será solo otra pieza en un juego que está muy por encima de su E? La historia apenas está comenzando, y poco a poco los verdaderos enemigos comienzan a mostrarse. La sala de emergencia se sacudía con un eco profundo de gritos y órdenes. Octavio, en medio del caos, sentía el aire pesado, como si el pánico se hubiera apoderado del espacio. Su corazón latía con fuerza, y en su mente la revelación sobre Vanessa resonaba como un tambor. La clave para destapar la verdad. De repente la mujer del grupo de traje, esa que había estado tan segura, se dio la vuelta y buscó a Octavio con una mirada cargada de desesperación. «No sabes lo que estás haciendo. Ella necesita estar con nosotros», gritó, tratando de contener el pánico. Octavio frunció el ceño. Algo en su tono lo inquietaba aún más. «¿Qué saben de ella? Es una madre soltera, una mujer que trabaja duro para sobrevivir», replicó él, sintiendo que la rabia lo llenaba. Pero antes de que le diera tiempo a una respuesta, la sala se llenó de un estruendo atronador. La puerta se inyectó de luz, y en ese momento, una figura imponente apareció, rodeada de un aura de poder. Era un hombre envejecido, con una expresión grave que parecía conocer todos los secretos de la habitación. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron sobre Vanessa, y luego dieron un giro hacia Eduarda. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó, y el ambiente se tornó helado de inmediato. El murmullo de la multitud se apagó. La autoridad en su voz instantáneamente hizo que todos retrocedieran. Octavio sentía que una nueva sombra caía sobre ellos. «La hemos encontrado», continuó el hombre, ignorando a todos, sus ojos firmes y decididos. «Hay que llevársela antes de que sea tarde». Octavio quedó estupefacto.
¿Llevársela? ¿A dónde?, preguntó con un hilo de voz. El hombre no respondió, pero la mujer de los trajes lujosos se precipitó hacia él y le susurró. Ella es más de lo que crees. Es el eslabón perdido. Es la única que puede restaurar el imperio. Octavio, confundido y asustado, sintió cómo su estómago se retorcía ante esas palabras. ¿Imperio? ¿Qué demonios estaba sucediendo? Sin que nadie lo notara, el hombre mayor giró sobre sus talones y, en un abrir y cerrar de ojos, empujó a los hombres de traje hacia la salida, como si fueran meros obstáculos en su camino. Octavio se sintió impotente. El caos se había desatado, y cada segundo que pasaba lo acercaba a la desesperación. El grupo de la policía, que había estado tan arropado en su autoridad, también dudó, y ese instante se volvió eterno. Entonces, el hombre mayor, con una lentitud calculada, se acercó a Vanessa en la camilla. Junto a ella, Máximo, el médico, se interpuso, intentando proteger a la mujer inconsciente que estaba en juego. Pero hubo un instante, un segundo, en el que los ojos de esos dos, de Máximo y del hombre, se encontraron. Y fue en ese segundo cuando la sala vibró con una energía palpante. «No puede ser», gritó el médico, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. «Tú no eres quien dices ser». Y el desasosiego en la sala creció como un grito compartido, una ola de incomprensión arrasando a todos. Octavio sintió que se le helaba la sangre. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y qué significaba esto para Vanessa? Justo cuando la confusión alcanzaba su punto máximo, el hombre extendió su mano hacia Vanessa. «Es hora de que recuerdes», murmuró en un tono casi melancólico, y la luz de la sala se atenuó de repente. Como si todo estuviera destinado a suceder, en ese instante un zumbido resonó en el ambiente. Y Vanessa, en medio de aquellos murmullos apagados y la incertidumbre creciente, comenzó a responder. Un pequeño movimiento, un susurro. «Papá», escapó de sus labios. El impacto fue inmediato. Octavio sintió que su mundo se desmoronaba. La revelación, el giro abrupto, alteraron todo lo que pensaba saber. Vanessa no solo era una madre soltera, era parte de un legado escondido, una historia enterrada que amenazaba con salir a la luz. ¿Qué otras verdades ocultaba? ¿Y cómo afectaría al mundo que conocía? En medio de la tormenta creciente, las luces parpadearon nuevamente, y la sala se llenó de gritos, pensamientos desbordados y miradas de horror. Nadie podía entender la profundidad de lo que sucedía, pero la revelación estaba clara. Los secretos se desvelaban, y la vida de todos jamás volvería a ser la misma. ¿Podría Octavio comprender todo esto antes de que se lo llevaran? La pregunta se adhirió a su corazón, mientras la niebla de incertidumbre envolvía la sala, dejando a todos en un suspenso inquietante. La sala estaba en silencio. Los murmullos cesaron por un instante, mientras todos procesaban las últimas palabras de la mujer del grupo de traje. El aire se sentía electrificado, y Octavio, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que la revelación de Vanessa estaba a punto de desatar una tormenta. «Papá», murmuró ella, una y otra vez, y cada repetición era un puñetazo en el estómago de Octavio. Pero antes de que pudiera acercarse, la puerta se desplomó, y una figura robusta irrumpió en la sala. Era un hombre de mediana edad, con una mirada feroz que era imposible ignorar. «¡Deténganse todos!», gritó, con una voz que chilló más que cualquier sirena. El caos estalló. La mujer de traje se dio la vuelta, su rostro pálido en un instante. Octavio sintió que todo se detenía. La nueva llegada tenía un aire de autoridad que intimidaba a todos. Era obvio que sabía exactamente lo que hacía. Sus ojos barrían la sala, como si buscara algo o a alguien. «¿Se llevan a Vanessa?», preguntó, y su tono no admitía rechazos. «Ella no es quien creen que es, y todo esto terminará mal para ustedes». Un silencio denso cayó. Las miradas de los presentes se dirigieron a Vanessa, y de repente todo el mundo parecía recordar quién era realmente. Alguien murmuró: «No, no puede ser». La atmósfera se llenó de confusión y miedo. Octavio sentía sus rodillas temblar. ¿Qué estaba pasando?
El hombre desconocido avanzó y con un movimiento abrió un maletín negro que traía consigo. En su interior había documentos. «Esto es suficiente para derribar a cualquiera en esta habitación», dijo, levantando un par de fotografías. «No quiero que nadie se interponga en mi camino». Octavio frunció el ceño, la adrenalina bombardeando su cuerpo. ¿Qué secretos llevaba ese hombre? Antes de que pudiera pensar más, las imágenes brillantes ilustraron una historia que lo dejó sin aliento. Eran fotografías de Vanessa en eventos lujosos, rodeada de conocidos poderosos. «Esto es solo la punta del iceberg», dijo el hombre, sosteniendo una imagen que mostraba a Vanessa abrazándose con un rostro familiar. Uno que Octavio reconoció, el de un famoso magnate en el mundo empresarial. ¿Qué significa esto?», preguntó Octavio, su voz temblorosa. El hombre giró hacia él con una mirada afilada. «Significa que Vanessa siempre ha estado bajo la sombra de su propia historia, y ahora sus enemigos están aquí para terminar lo que comenzaron». Los murmullos aumentaron. Una ola de asombro e incredulidad se extendió por la sala. Octavio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo era una madre soltera, era parte de un entramado más grande, y un legado que quizás nunca había querido reclamar. «¿Qué te hace pensar que puedes decidir por ella?», gritó Octavio hacia el desconocido. Pero en su interior sentía que cada palabra se le desvanecía. La sala parecía estar al borde del colapso. La presión de la revelación lo asfixiaba, mientras el grupo de traje miraba con la respiración contenida, y los policías permanecieron inmóviles, sorprendidos por el giro inesperado de los acontecimientos. «Porque su vida está en juego», retumbó la voz del hombre. «Alguien ha puesto precio a su cabeza. Su historia no solo la involucra a ella». Al mencionar eso, el grupo contuvo la respiración. La tensión era palpable. Octavio miró a Vanessa buscando en su rostro la respuesta a la confusión que lo dejó sin aliento. Un estruendo resonó otra vez, esta vez en la puerta principal. La atención de todos se desvió y del otro lado, una figura se asomó. Era Eduarda, con un pan de sorpresa grabado en su rostro. «No lo permitiré», gritó, y antes de que alguien pudiera reaccionar, sacó un arma y disparó un tiro que retumbó en la sala. Todo se movió a cámara lenta. Las miradas se congelaron, mientras que en un giro inesperado, alguien se lanzó para proteger a Vanessa. El tiempo se detuvo. El eco del disparo resonaba, pero el verdadero shock no era el sonido, sino el cuerpo que se desplomaba. Octavio sintió que el mundo se desmoronaba, y de repente se dio cuenta de que debía tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Quién había caído al suelo? ¿Y qué consecuencias traería esto a la historia que creía conocer? La incertidumbre se adhirió a sus pensamientos como una sombra acechante. En ese instante, todos supieron que ese no era solo un conflicto por salvar a una mujer. Era una batalla por la verdad misma. Y Octavio se preguntaba, ¿estaba dispuesto a seguir luchando incluso si eso significaba perderlo todo? El estruendo del disparo resonó como un golpe de rayo. La sala de emergencia se convirtió en un caos. Octavio, paralizado, miró en estado de shock. El mundo a su alrededor se desvanecía. Todos los ojos estaban fijos en el cuerpo que yacía en el suelo. La figura caída era Eduarda. Su rostro, ahora pálido, estaba incrustado en una mezcla de terror y sorpresa. «¡Eduarda!», gritaron varios a la vez, y la sala estalló en murmullos. Octavio sintió como si le quitaran el aire. La mujer que había intentado destruir a Vanessa estaba ahora allí, tendida en el suelo, mientras las enfermeras y médicos corrían a su lado. El caos se centró en ella, pero la confusión que dejó en el ambiente solo creció. ¿Por qué se habría disparado? «¡Llamen a seguridad!», gritó uno de los hombres de traje. Pero el verdadero miedo comenzó a apoderarse de todos, cuando una de las enfermeras, temblando de pánico, se acercó a Octavio. Ella está perdiendo mucha sangre», dijo, mientras la vista de todos se desviaba entre Eduarda y sus propias preocupaciones. Octavio sintió el vacío en su pecho. El momento había cambiado radicalmente, pero el conflicto seguía latente. Las luces del pasillo iluminaban momentáneamente los rostros preocupados.
Mientras esto ocurría, el hombre de autoridad que había irrumpido antes miraba a su alrededor, su expresión estudiando el caos y la oportunidad que se presentaba. La situación se complicó. «Esto no puede ser parte de un espectáculo», murmuró entre dientes, claramente irritable. Octavio se preguntó si había alguna conexión entre el disparo de Eduarda y lo que ese hombre sabía. Su instinto le decía que había más de lo que parecía, como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar en un orden totalmente inesperado. La mirada de la mujer del traje, llena de incertidumbre y miedo, lo decía todo. En medio del caos, el hombre mayor tomó una decisión. «Mueve a Vanessa. No podemos dejar que esto se pierda en el ruido», ordenó, y los hombres de traje se acercaron a la camilla donde Vanessa yacía. Octavio sintió que le quemaban las manos. Sus músculos se contrajeron en un instante de instinto. «No, no se la lleven», gritó, pero los hombres lo ignoraron. Mientras intentaban moverla, Vanessa abrió los ojos. Todo el mundo contuvo la respiración. Ella miró a su alrededor y sus ojos se encontraron con los de Octavio. Pero no había reconocimiento. Había terror y confusión, como si despertara de un sueño oscuro. ¿Qué está pasando?», logró preguntar con voz temblorosa. Nadie respondía, y eso lo intensificaba todo. Pero el giro más asombroso llegó cuando, en un susurro casi ahogado por el caos, alguien en la multitud gritó: «Ella tiene la clave para el legado de la familia». El alboroto estalló. Todos miraron a la fuente de la revelación, y Octavio sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La mirada de Vanessa cambió de confusión a horror. ¿Qué significa eso?», preguntó, sus ojos ampliándose, llenándose de pánico. «Tu padre, tu verdadero padre, no era quien creías. Él estaba involucrado en algo mucho más grande, algo oscuro», dijo un desconocido en la multitud, lanzando la revelación como una bomba. Octavio sintió que su corazón dejaba de latir. La realidad parecía desmoronarse alrededor de ellos. La idea de que Vanessa pudiera ser parte de un escándalo, que su vida estuviera atada a un legado que ella no conocía, lo invadió. ¿Era posible que todo lo vivido hasta ahora fuera una ilusión? ¿Qué más había escondido? El ambiente se llenó de murmullos e incredulidad. Las miradas se multiplicaban, cada vez más confusas. ¿Quién sabía qué? ¿Y por qué? Todo lo que parecía claro se volvió borroso. Octavio se dio cuenta de que la lucha por salvar a Vanessa no era solo por su vida, sino por un legado que podía cambiar todo lo que conocían. La atmósfera se volvió aún más tensa. La vida de Vanessa estaba más entrelazada con secretos y mentiras de lo que él jamás imaginó. Mientras el caos crecía y los paramédicos trataban de estabilizar a Eduarda, un pensamiento aterrador lo invadió. Si ella tenía la clave, entonces, ¿quién era realmente Vanessa? ¿Qué más secretos guardaba? Todo lo que creía saber se tambaleaba en una línea peligrosa. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad que se acercaba? La incertidumbre lo envolvía mientras la historia de Vanessa giraba, y él sintió que se precipitaba a un abismo al que no podía escapar. Sin respuestas, sin saber a quién podía confiar, la sala estaba en silencio. Los murmullos cesaron por un instante mientras todos procesaban las últimas palabras de la mujer del grupo de traje. El aire se sentía electrificado, y Octavio, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sentía que la revelación de Vanessa estaba a punto de desatar una tormenta. «Papá», murmuró ella, una y otra vez, y cada repetición era un puñetazo en el estómago de Octavio. Pero antes de que pudiera acercarse, el hombre mayor hizo un gesto, como la puerta se desplomó y una figura robusta irrumpió en la sala. Era un hombre de mediana edad, con una mirada feroz que era imposible ignorar. «¡Deténganse todos!», gritó con una voz que gritó más que cualquier sirena. El caos estalló. La mujer de traje se dio la vuelta, su rostro pálido de repente. Octavio sintió que todo se detenía. El nuevo arribante tenía un aire de autoridad que intimidaba a todos, como si fuera un rey en medio de plebe. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron sobre Vanessa y luego dieron un giro hacia Eduarda. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó, y el ambiente se volvió helado. Octavio sintió que su corazón dejaba de latir,
¿Quién era? ¿Y qué quería? Sin darle tiempo a procesar, el hombre se acercó a él, una sombra oscura. Tú eres el que estaba interfiriendo, dijo, señalándolo con un dedo tembloroso. La vida de Vanessa está en juego, y tú eres un obstáculo. El aire se volvió pesado. Octavio sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y rabia. ¿Quién te crees?, logró decir, su voz más firme de lo que se sentía. Ella no es solo un objeto en tu juego. Pero en el fondo, sabía que la dinámica de poder era extrema. Ella es el legado, y tú no entiendes las implicaciones de eso, rugió el hombre. Un destello de furia brilla en sus ojos. Si no te alejas, solo serás otro daño colateral. Octavio quería gritar, pero antes que pudiera contestar, un sonido desgarrador retumbó. Una explosión. El eco resonó en sus oídos mientras un grupo encapuchado irrumpía, armados hasta los dientes. Con gestos firmes y rápidos, comenzaron a apuntar a todos los presentes, sus intenciones claras. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!, gritaron, mientras un caos absoluto tomaba el control de la sala. La situación se convirtió en un frenético boliche de cuerpos tirándose al suelo, gritos de pánico llenando el aire gélido. Octavio se lanzó hacia Vanessa. «No, por favor», le gritó al extraño que la sostenía, suelto pero desesperado. ¿Por qué habían llegado? ¿Qué querían? Pero los encapuchados no daban explicaciones. Sus ojos estaban fijos en el hombre mayor, como si él fuera el objetivo. «Lárgate de aquí, todos», gritó uno de ellos, haciendo una pistola con firmeza. La tensión era palpable y el tiempo parecía suspenderse. La escena se fragmentaba en una locura indescriptible. «¡No se lleven a Vanessa!», clamó Octavio, tratando de mantener su voz en control mientras miraba a su alrededor, buscando una salida. Las miradas de los otros estaban llenas de pavor, pero el hombre mayor se mantenía firme. Fue entonces cuando todas las miradas se dirigieron hacia un pequeño objeto brillante que caía al suelo. Una granada. Octavio sintió el tiempo detenerse. Las luces se apagaron, y el aire se tornó denso mientras la esfera metálica rodaba hacia ellos. «¡Corran!», gritó alguien, pero era demasiado tarde. La explosión iluminó la sala, llenándola de un resplandor intenso seguido de la pura oscuridad. Todo se volvió un mar de gritos, humo y caos. Al recuperar el sentido, Octavio se encontró en medio de los escombros, aturdido y cubierto de polvo. Miró a su alrededor. La figura del hombre mayor ya no estaba. No había rastro del grupo encapuchado. Y más inquietante aún, Vanessa había desaparecido. ¿Dónde está Vanessa?, pensó, el corazón latiendo con desesperación mientras recorría la sala denostada. Las caras conocidas estaban desorientadas y confusas. Murmullos llenaban el aire mientras él buscaba a la mujer cuya vida ahora dependía de cada decisión, de cada misterio revelado. Todo había cambiado en un giro inesperado. Octavio se preguntaba si encontraría a Vanessa, y si el verdadero legado estaba a salvo o perdido en el caos. ¿Querría ella regresar? La pregunta lo perseguía mientras se embarcaba en una búsqueda apremiante que alteraría todo lo que creía acerca de la vida de Vanessa, revelando secretos que nadie hubiera imaginado. El caos reinó tras la explosión. Octavio se levantó, tambaleándose por el polvo y el ruido, buscando con desesperación a Vanessa. «¡Vanessa! ¡Responde!», gritó. Sus manos tiemblan. La sala está hecha un desastre. Las luces parpadean y la confusión es palpable. Murmullos de miedo llenaban el aire. Personas heridas se arrastraban, otros se cubrían los rostros. Octavio sentía el aliento apremiante en su pecho, mientras daba un paso tras otro. Miró a su alrededor, intentando encontrar a la única persona que le importaba en ese momento. Allí, en una esquina, había un grupo de socorristas, tratando de estabilizar a Eduarda, quien se había disparado en el pánico. «Eduarda», musitó Octavio, pero no había tiempo. Necesitaba encontrar a Vanessa. Cuando por fin la vio, su corazón se detuvo. Estaba en el suelo, rodeada de escombros, inconsciente, ajena a todo el caos. «No, no, no», lloró, corriendo hacia ella. Se arrodilló a su lado, sintiendo una presión en el pecho. Ella parecía tan frágil allí,
perdida en un mar de confusión. «Despierta, por favor», suplicó, las lágrimas brotando de sus ojos. Sus manos temblaban mientras trataba de tocarla, de absorber su esencia. En ese momento, una sombra cayó sobre ellos. Era el hombre mayor, el que había irrumpido antes. «Hay que irse, ahora mismo», dijo con voz grave. «No podemos dejar que esto se complique más». «¡Y Vanessa! ¡No puedo dejarla así!», gritó Octavio, sintiendo que surgiría un grito de pura desesperación. «Hay más en juego de lo que crees», replicó el hombre con urgencia. «Solo ven, ella no está segura aquí». Justo entonces, Vanessa comenzó a moverse, sus ojos entreabiertos, confusos. «¿Qué está pasando?», preguntó débilmente. «Has vuelto», dijo Octavio, sintiendo una oleada de alivio imposible de contener. «Vamos a salir de aquí». Una mirada de terror cruzó el rostro de Vanessa al ver al hombre. «¿Quién es él?». Su voz era un susurro quebrado. Es un amigo», mintió Octavio, mientras el hombre comenzaba a arrastrar a Vanessa hacia la salida. «No es tiempo para preguntas», dijo el hombre mientras juntos salían de la sala. «La verdad está a punto de salir a la luz, y no estás a salvo». Mientras corrían por el pasillo, la mente de Octavio luchaba contra la confusión. La revelación de la vida de Vanessa estaba ahí, al borde de desmoronarse. «¿Qué me has ocultado, Vanessa?», pensó, mientras la ansiedad se convertía en un nudo en su garganta. Por fin, llegaron a la salida. Se detuvieron, aturdidos. Afuera la noche era un espejo de su caos interno. Policías y ambulancias rodeaban el lugar. El hombre mayor miró por encima de su hombro. «Esto no ha terminado. Ellos vendrán por ti». Los ojos de Vanessa brillaban, llenos de preguntas y miedo. «¿Quiénes son ellos?», exigió saber, asustada, pero el hombre no respondió. En ese instante, un grupo de hombres encapuchados apareció entre las sombras, armados y decididos. Octavio sintió un pánico creciente. «¡Apártales! ¡Apártate de ella!», gritó, pero la situación lo sobrepasaba. Pero lo que nadie esperaba ocurrió. Vanessa, con una fiereza que desmentía su fragilidad, dio un paso al frente. «¡Basta! ¡Escuchen!». Su voz resonó. «No seguiré viviendo en la sombra de un pasado que no elegí. ¡Basta!». Un silencio pesado se extendió. Todos miraron atónitos. El grupo encapuchado dudó. Fue un destello, una chispa, y en ese instante Octavio supo que, incluso envuelta en secretos, Vanessa era más fuerte de lo que jamás imaginó. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar el legado que la perseguía? Mientras el horizonte se oscurecía, la incertidumbre pesaba en el aire. Octavio tomó la mano de Vanessa. «No dejes que eso te defina», susurró. Los captores se quedaron paralizados en su lugar, pero la lucha apenas comenzaba y la tensión se sentía latente. Allí, en ese umbral entre la luz y la sombra, ambos sabían que el final de este capítulo era solo el principio. Y ante lo que vendría, la pregunta quedó en el aire. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad juntos? Y tú que has seguido esta increíble historia, no puedes dejar de actuar ahora. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte los próximos desenlaces que vienen. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Los queremos leer. Y por favor, comparta este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.